Hola amigos y amigas, bienvenidos a este video. Espero que nos podamos llevar bien. Este video lo he hecho con bastante esfuerzo, para todos ustedes y voy a dar mi máximo esfuerzo para que les pueda gustar mi contenido. Hoy les vengo a presentar la historia de la fiesta de la buena vecindad. O Triple Trouble Chavo Mix. Sin más preámbulos, comencemos. La historia comenzaría así: el chavo estaría buscando a Kiko para jugar con él, mientras tanto don Ramón y doña Clotilde estarían hablando de quién podría ser el que robó todas las cosas, hasta que Kiko, en busca del chavo, encontró todas las cosas robadas en el bar. Yo no sabía que al chavo le gustaba jugar a la planchita como a las niñas. A ver, Kiko, te plancho tu trajecito. Oye, un momentito. ¿De dónde sacaste esta plancha? De aquí, del jardín. Y al igual que la historia original, todo el mundo empieza a culpar al chavo. Kiko, ¿jugamos a los detectives y ladrones? Te estoy hablando, que si jugamos a los detectives y ladrones. Ay, tú. Chilindrina, ¿tú juegas conmigo? ¿Qué traen? ¡Ratero! 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 Después de lo que pasó, el chavo estaría dispuesto a dejar la vecindad, pero doña Clotilde, que en este universo sí es una bruja, le lanzó un hechizo que lo convirtió en un demonio, pero el chavo no sabía eso. Narrador: el chavo caminaban por calles que la noche habían devorado. No era una oscuridad común, era una negrura espesa, cargada de presagios, como si el aire mismo hubiese presenciado algo inesperado y terrible. La luna, pálida y espectral, era su única compañía, bañando el asfalto con una luz fría que no ofrecía consuelo. En su mente, los recuerdos fluían como un río contaminado. Las risas, los golpes accidentales, la calidez de una familia que nunca supo que tenía. Cada recuerdo era ahora un puñal. Sus sentimientos estaban hechos añicos. Se sentía más vacío y desprotegido que el día que lo dejaron en el orfanato. El impulso de buscar refugio en la fe lo llevó al cementerio, ignorando el camino a la iglesia. Se arrodilló ante la tumba de su abuela y su amigo Chester. Las lágrimas, ahora amargas, empapaba la fría piedra. El cansancio del alma lo venció y se desplomó sobre la tumba, durmiendo un sueño sin paz. Al amanecer, con la tenue esperanza de que un lugar sagrado pudiera purgar lo que doña Clotilde había desatado, el chavo intentó entrar a la iglesia, pero al cruzar el umbral, nada. La santidad no lo tocó. La maldición era profunda. Ya no era un niño buscando perdón, sino algo más oscuro. El demonio dentro de él había rechazado la luz. Después de su fracaso por intentar ir a la iglesia, él decidió volver a la vecindad para ver si lo podían perdonar y para que vieran que él no era el que robó las cosas. Al llegar a la vecindad se encontró con el patio. Estaba decorado con serpentinas y banderines baratos. Don Ramón y el profesor Girafales están colgando un cartel que dice Fiesta de la Buena Vecindad. El ambiente es irónicamente alegre. El chavo entra inmediatamente y se encuentra con Don Ramón. Don Ramón en ese momento se gira, ve al chavo y su rostro se contrae de ira, olvidando la fiesta. ¿Qué te pasa, chavo? ¿Eres tú, chamaco? ¿Acaso no aprendes? Don Ramón, sin dudarlo, empuja al chavo con fuerza. El niño cae estrepitosamente al suelo. En ese momento, Don Ramón saca un pequeño frasco con un líquido extraño, denso y muy corrosivo. Su voz es cruel. Toma esto, para que aprendas a no molestar. Don Ramón arroja el contenido corrosivo directamente al rostro del chavo. El chavo estaba agonizando con el dolor tan intenso que él sentía. El líquido hace efecto instantáneamente. La piel del rostro del chavo comienza a burbujear y derretirse, revelando una masa negra y humeante debajo. El cuerpo cae inerte. El profesor Girafales, horrorizado, deja caer lo que tenía en las manos. Dios mío, qué barbaridad.
El cadáver del chavo yace en el suelo. Los vecinos se acercan con curiosidad morbosa, pero sin empatía. A ellos no les daría importancia a lo que le pasó al chavo, hasta que se escuchó una voz oscura, una voz profunda resonante que parece venir de todas partes y de ninguna. Perdón, ¿acaso esperaban que esto me detuviera? El chavo ahora hablaría con una inocencia, pero esa inocencia no aparecerá de un niño sino algo paranormal, algo que no debía haber pasado. Don Ramón, ¿me vas a dar mi torta de jamón? El cuerpo se levanta completamente, la cara es una máscara de horror derretida completamente roja. Ahora el chavo buscaría su primera víctima y ve a Kiko, y el chavo se lanzaría sobre él empezándolo a deformar a golpes. Entonces Don Ramón se enfadaría y agarraría un cuchillo, mientras tanto que el chavo agarraría un pedazo de madera que estaba en el suelo, así empezando un enfrentamiento donde Don Ramón le lanzaría múltiples cuchillazos, pero estos casi no le hacen nada al chavo. Entonces él, con una fuerza sobrehumana, le rompería el pedazo de madera en el brazo de Don Ramón arrancándolo. Entonces él vería a Ñoño y con una fuerza antinatural lo agarraría y él diría: ahora es tu turno, bola de manteca. Y él lanzaría a Ñoño sobre la carretera donde justamente un carro estaba pasando y lo atropellaría, arrancándole los brazos y sus ojos. Mientras tanto que él vería al señor Barría y lo dejaría en el mismo estado que Ñoño. Entonces este se volvería a balancear sobre Kiko. Doña Florinda intentaría defenderlo, pero sería empujada. Y el chavo ahora sí empezaría a deformar a Kiko arrancándole uno de sus brazos. El profesor Girafales se espantaría y se escondería en el departamento 5, mientras que el chavo ahora sí atacaría a Doña Florinda, matándola. Y ahora Don Ramón intentaría ir por su escopeta, ya esta la tomaría, pero sería tarde. El chavo le atravesó el pecho y ahora sí lo mataría. Mientras tanto que la Chilindrina estaba escondida llorando por su padre. Pero su hora llegó, ya que el chavo le encontró y se la llevó con él, y con una aguja y un hilo le empezó a coser los ojos, acabando con su miseria. Después de un rato el profesor Girafales saldría del apartamento 5 y entonces buscaría a todos los inquilinos, pero se quedó horrorizado a ver todo el montón de sangre y los cadáveres de los inquilinos, pero lo que más lo espantó fue ver a su amada completamente muerta. Doña Florinda. Pero el cadáver de Kiko se estaría levantando. De entre el polvo y el silencio, el cuerpo inerte se levantó con una rigidez macabra, como si una voluntad ajena lo animara. Así comenzando la canción. Este es el sensacional Chavo del Ocho. Este es el sensacional Chavo del Ocho, interpretado por el supercorriente y el Tirito. Comenzó a ofrecer el producto de su inspiración en algunos restaurantes de su natal ciudad. Un personaje, sí, ese personaje estuvo sensacional. Y así apareció la Chilindrina, que se ha ido transformando durante 25 años de carrera como Kiko. La bomba. Hay unas palabras.
comediante Chespirito. Con Florinda Mesa como Doña Florinda. Rubén Aguirre como el profesor Girafales. Carlos Villagrán como Kiko. Angelines Fernández como Doña Clotilde, la de 61. Ramón Valdés como Don Ramón. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Dirección, Enrique Segoviano. Televisa, a través de su canal 8, presenta... Sí, es nada menos que El Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito. Carlos Villagrán como Kiko. Lo primero que rompió la inquietud fue el encuentro entre el profesor Girafales y la visión de su pupilo. El rostro del maestro se descompuso en un horror mudo al contemplar el estado deplorable de Kiko. No era un niño herido, sino una cáscara vacía. Pero el verdadero golpe fue la comprensión. Su amada, Doña Florinda, ya no era el amor de su vida, sino un eco espectral, un cadáver sin alma. Girafales, impulsado por un instinto primario de supervivencia, luchó con cada fibra de su ser contra el abatimiento, luchando para no sucumbir. En ese instante una cáscara de recuerdos luminosos lo inmundo. La brisa salada de Acapulco, el ritual sagrado de las tazas de café compartidas con Doña Florinda, las risas sencillas que compartía con Kiko. Estos destellos de felicidad le ofrecieron un consuelo efímero, un calor fugaz. Sin embargo, la lucidez regresó como un martillo. Era un derrumbe emocional, sabía que una certeza helada, que jamás volvería a tener esos momentos. El tiempo y la muerte había sellado su partida para siempre. Justo cuando la desesperación amenazada con consumirlo, un recuerdo hermoso lo invadió. El profesor Girafales se dejó caer de rodillas, no por debilidad sino por una rendición consciente. Esperaba el golpe final, el fin dictado por Doña Florinda o Kiko. Pero un giro inesperado, fueron ambos quienes se detuvieron. Ambos le dijeron al profesor Girafales que se levantara, que siga luchando, que no se rinda por nada y que siga luchando por su vida. Mientras el eco de sus palabras combatía las voces susurrantes y amenazantes que energía de las sombras, él sintió que su espíritu se reanuda. Estaba listo, el tiempo de la pena había terminado. Ahora era el momento de enfrentar al verdadero culpable, el ratero de la vecindad. El profesor Girafales avanzó hacia donde el ratero había orquestado su caos. Allí, de espaldas, se encontraba el Chavo. Su figura era una silueta neumática. Una aura fría y desconocida emanaba de él, borrando cualquier rastro del niño ingenuo. Girafales intentó apelar a la razón, exigiendo la liberación inmediata de la vecindad, pero el Chavo giró lentamente. Su mirada ya no era la de un niño, sino el reflejo pulido de todas las injusticias recibidas. Sus palabras, si es que las hubo, fueron reemplazadas por un silencio absoluto por culpa de lo que le hicieron. Él no sería el mismo nunca más. La inocencia era un lujo que ya no puede permitirse. Con el corazón hecho añicos, Girafales buscó refugio en la familiaridad, dirigiéndose hacia donde yacía la Chilindrina. El shock era doble. Ella también estaba en ese estado deplorable.
Un cadáver sin alma idéntico a Kiko y doña Florinda. El maestro tambaleó, buscando un ancla en la realidad y la encontró la figura deforme de don Ramón. En ese momento de verdad brutal, la culpa se incrustó en Girafales, se arrepintió amargamente de haber juzgado a la Chilindrina como una niña malcriada y sin modales, y se flageló por haber despreciado a don Ramón únicamente por su eterna falta de dinero. Comprendió, demasiado tarde, la lección más cruel de la vida: las personas no deben ser juzgadas por apariencia o circunstancias. Pero el tiempo se había agotado, no había marcha atrás, ni oportunidad para una disculpa sincera. Dirigiéndose a las figuras inertes, Girafales prometió: donde sea que estén, si yo llego a ese lugar, enmendaré mi error. A pesar de su estado espectral y la influencia corrupta del chavo, la bondad inherente de don Ramón presentía, en un acto de bondad absoluta, don Ramón, incluso en su punto de máxima deformidad, extendió su mano y depositó su escopeta en las manos del profesor, un arma para defenderse de las pesadillas que se avecinaba. El profesor Girafales la guardó, un testigo mudo de la tragedia y una herramienta para el inevitable enfrentamiento final. Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo, no valdrá estos centavos, qué bonita de verdad. El profesor Girafales localizó de nuevo al chavo. El resentimiento del niño era palpable, una barrera invisible e inquebrantable. Girafales intentó apelar a la humanidad que quedaba en él, suplicándole que revierta la maldición y devolverá la normalidad a la vecindad. Con voz quebrada pero firme: chavo, escucha. A pesar de lo que te hicieron, no puedes permitir que el rencor eche raíces en tu corazón. La venganza es un fuego que no purifica. Es un veneno que consume el alma desde adentro, poco a poco, hasta que es demasiado tarde para la redención. Sé que lo que te infringieron es casi imperdonable, pero siempre debe existir una grieta para el perdón. Pero el chavo le respondió: no hay oportunidad para ellos, yo los consideré en mi familia, y mira lo que me hicieron. Abrumado por la negativa y la frialdad de el profesor Girafales, se retiró, buscando otro camino, otro aliado. Hay que treparse al bote para bajar los globos. ¡Sale y vale! No, tú no lo... ¡Ay, mi cuerpecito! ¡Ay, mi cuerpecito! Por tu culpa se nos fueron los globos. ¡No, Chavo, no! Su frustración se transforma en furia contenida por no lograr redimir el corazón del chavo. Fue entonces cuando en un giro siniestro apareció Ñoño y el señor Barriga. Estos dos sufrieron las peores muertes por sus pecados capitales, la gula y la avaricia. A diferencia del resto, esta corrupción le otorgó un poder oscuro, haciéndonos los seres más peligrosos y poderosas de la vecindad solo por debajo del chavo. Girafales supo que ya venía su batalla más difícil. Se preparó, sintiendo el peso de la escopeta que don Ramón le había confiado. La lucha comenzó, un choque de fuerzas titánicas que se equilibraba en un punto de inflexión. En el instante de la colisión, el aire se desgarró y en lugar de fuego o explosiones sufrieron recuerdos vividos, fragmentos de todas las canciones, las risas y los momentos icónicos del programa.
combate agotado, cuando el polvo se asentó, ñoño y el señor Barriga se dirigieron al profesor con una última revelación, una sentencia final. Tu profesor Girafales, eres el siguiente ante nuestro dios el Chavo. Y el profesor Girafales diría, que venga mi adversario, no me importa si se presenta como un dios, un ángel o un demonio surgido de las sombras. Mi lucha no es por mi vida sino por la memoria de los que fuimos. Lucharé hasta el último aliento por cada alma de esta vecindad. ¡Se te tosó el 8, cabrón! ¡Te voy a comer rápido! ¡Como la más rica torta de jamón! Para vencerme tendrás que ponerle empeño. Recuerda que soy tu jefe, mi amor y tu Dios. El profesor Girafales se encontró cara a cara con el Chavo. La ira del niño era monumental a ver que, a diferencia de los demás inquilinos caídos, el profesor Girafales representa una verdadera resistencia. Sin dudarlo, el Chavo desató su máximo poder, el demonio Chapulín. Mientras tanto, el profesor Girafales se irguió, su valentía y determinación era el único escudo contra la oscuridad que envolvía la vecindad. Él no se rendiría, lucharía por cada alma perdida. El Chavo transformado se preparó para el golpe final. En un movimiento desesperado, Girafales alzó la escopeta que Don Ramón le había legado y disparó justo cuando el Chavo se abalanzaba sobre él. La batalla definitiva había comenzado. Y el profesor Girafales dice por todos los de la vecindad: no voy a morir, por Kiko, Doña Florinda, Chilindrina, Don Ramón, ñoño y el señor Barriga, saldré con vida, pelearé hasta el agotamiento. No importa quién sea, te derrotaré. Lo lamento, Chavo, intenté que encontrarás redención pero no me has dejado otra opción. El aire se cargó con la energía de dos fuerzas opuestas, el dios contra el mortal, el demonio contra el humano, el profesor contra el alumno, la luz que aún reside contra la oscuridad que todo lo consume, el que perdió la esperanza contra el que todavía se aferra a la fuerza para levantarse. Dos voluntades distintas colisionan en un punto singular, se avecinaba una batalla de proporciones bíblicas. Ambos guerreros se mantendrían en pie hasta el final, para por fin terminar esta canción, ¿y sabes por qué? Porque este es el programa número 1 de la televisión humorística. Pero no crean que esto se terminó todavía, aún queda el epílogo. El aire se rasgó con el impacto final. Justo cuando el Chavo, en su estado demoníaco, se preparaba para aceptar el golpe mortal al profesor Girafales, este reunió la última gota de su fuerza humana y disparó. El proyectil alcanzó su objetivo. El Chavo se estremeció. La herida era profunda, la sangre brotada, y el efecto del hechizo comenzó a revertirse. En ese impacto fugaz, la máscara se cayó. El Chavo recapacitó, pero era demasiado tarde. El Chavo, con voz débil, casi un susurro: gracias, profesor, gracias a usted, aprendí todo lo que sé. Y con esas palabras, el cuerpo consumido por el rencor se desplomó en el suelo inerte. El profesor Girafales cayó de rodillas, el arma de Don Ramón resbalando de sus dedos. Las lágrimas brotaron, no de alivio, sino de un dolor insondable.
Podría haber escapado, haber huido de la vecindad, pero ahora cargaban, con el peso de haber aniquilado al niño que intentó salvar. Con la escopeta como único recuerdo tangible de la lealtad de don Ramón, Girafales abandonó la vecindad, jurando no volver jamás. La cámara se aleja, mostrando los cuerpos de los inquilinos esparcidos en el suelo. Finalmente, la escena se centra en la sombra oculta. El señor Hurtado, el ratero original, quien observó cada atrocidad desde la distancia. Al ver la devastación, los cadáveres y el sacrificio del profesor, la verdad lo golpeó con una fuerza descomunal. Todo había sido su culpa. Así finalizando esta historia. Después de un largo recorrido por fin vamos, por las curiosidades. Como primera curiosidad resulta que esta canción es un remix de la canción de Sonic X Triple Trouble, pero literalmente Triple Trouble fue tan quemado que tuvieron que hacer una obra maestra. Como segunda curiosidad en la primera sección se puede escuchar la referencia de un capítulo que se llama La vecindad en venta. ¡Kiko! ¿Qué? ¡Está tu madre! ¿De parte de quién? ¡De parte mía! ¡Fiesta! ¡Gracias! ¡De nada! Como tercera curiosidad en la primera sección, donde está Kiko y Doña Florinda. Se puede escuchar dos canciones que son Los Sapitos y Los Cursis. En la primera aparición del Chavo, se puede escuchar de fondo que dicen ratero. En la parte donde el profesor Girafales se enfrenta a don Ramón y a la Chilindrina, se puede escuchar tres referencias, las cuales son un soundtrack del Chavo del 8, una canción del Chapulín Colorado y la canción de Peluchín. También, se puede escuchar otra canción aunque nada tiene que ver con el Chavo, se trata de una canción, de Mario Madness, la del meme de Yo soy Luigi. En casi toda la canción se puede escuchar la canción de la fiesta de la buena vecindad. Antes de la sección donde está Ñoño y el señor Barriga se puede ver el famoso meme. Hay que treparse al bote para bajar los globos. ¡Sale, vale! No, tú no lo...
¡Ay, mi cuerpecito! ¡Ay, mi cuerpecito! Por tu culpa se nos fueron los globos. ¡No, chavo, En la parte de ñoño y el señor Barriga se puede escuchar también varias referencias como Turing Club Play, la canción de Joven Aún, y Óyelo y escúchalo. Además que se puede escuchar la fiesta de la buena vecindad, pero de la versión animada del Chavo. Y esta proviene del show del Chávez que, como curiosidad extra, este evento fue creada en Brasil. Antes de la última sección con el Chavo, se puede ver un Chavo rapero que es de un rap. El cual este es el del Chavo vs Kiko, la batalla definitiva. Ya es la última sección del Chavo, se puede escuchar una canción de Five Nights at Freddy's que no pude encontrar. Y también se puede escuchar como el intro de la serie del Chavo. Ahora sí vamos con las curiosidades en general. Esta historia se basa en muchas de las creepypastas del Chavo. Y una de esas que creo que se nota bastante, es el Chavo Reveje. También esta historia se basa en los Boy, un supuesto los media del Chavo, donde él se come su propio brazo. Aunque no sé en qué se basa de los Boy para esta canción. Una de las cuantas creepypastas que se basa esta canción es la famosa creepypasta donde el Chavo termina siendo atropellado, por eso se creó el rumor de que esta canción se basa en esa creepypasta y que el Chavo, al no poder descansar en paz, termina matando a todos los de la vecindad. Aunque sí, esta historia comparte muchos aspectos, no se basa totalmente en esa creepypasta. Hay una parte de la canción donde sale el Dr. Chapatín, pero es tan breve que no se puede encontrar fácilmente, ni siquiera yo lo he conseguido. El Chavo es bastante poderoso, pero parece que tiene una resistencia muy limitada, ya que logró aguantar ácido, algo que ningún humano puede aguantar, y logró aguantar varios escopetazos y cuchillazos de Don Ramón, pero parece que tiene un límite de cuánto puede aguantar, ya que se murió de una cierta cantidad de disparos. Los poderes que parece que tiene el Chavo son inmortalidad, ya que pudo aguantar el ácido, resurrección, fue asesinado por el mismo ácido y luego revivió. Lo mismo pudo hacer con otras personas, ya que revivió a todos los inquilinos de la vecindad. Necromancia, ya que convirtió a los inquilinos. Parece que zombie es transformación, ya que se pudo transformar en un demonio chapulín. Fuerza y resistencia sobrehumano. Manipulación de almas, ya que controlar las almas de los inquilinos convirtiéndolos en sus esclavos. Si me falta otro poder, puede decírmelo en la caja de comentarios. Creo que el nivel de poder de los personajes de último puesto, Kiko y la Chilindrina, seguidos por Don Ramón, después vendría Doña Florinda, después aparecería Ñoño y los tres más poderosos, que son el señor Barriga, después el profesor Girafales, y el personaje el más poderoso, el Chavo, y si contábamos a Doña Clotilde, esta sería la tercera, superando al señor Barriga, pero por debajo del profesor. Mucha gente se pregunta dónde está la bruja de 71 y Jaimito, ya que aparecen en la portada de la canción, pero no aparece nunca. Bueno, esto es porque estos dos están desaparecidos, al igual que personajes como Gloria, Patty, Popis y Gobines. Estos están desaparecidos y no se saben su paradero. En muchas de las recreaciones de la historia se especula de que el Chavo fue poseído por un demonio, cuando en realidad la bruja de 71 lo volvió en un demonio. En la versión original el profesor Girafales siempre llevaba consigo el ramo de rosas, aunque la historia tenía que llevar más bien una escopeta. Solo sobre la primera sección era el ramo. Supongo que la versión original queda para golpes con el ramo. Aunque Kiko murió en esta historia, por lo menos consiguió su pelota cuadrada. Bueno, algo es algo. El traje del Chapulín Colorado que utiliza el Chavo lo vuelve más poderoso, y de paso es una referencia a uno de los tantos juguetes que se ha hecho del Chavo, de las antenitas de Billy. No se sabe dónde el Chavo consiguió la aguja y el hilo.
para coserle los ojos a la Chilindrina. Supongo que lo consiguió de la casa de la vieja champluda. En varias secciones se puede escuchar las típicas frases de los personajes. En la parte de Don Ramón y la Chilindrina, por una mínima cantidad de segundos, se puede ver como Don Ramón le tira su escopeta al profesor Girafales. Hay representaciones en donde Ñoño cayó justo con el barril del Chavo, y por eso aparece la escena donde el Chavo termina empujando a Ñoño. En algunas versiones de la canción ponen al Chapulín Colorado como un espectro, aunque canónicamente no se sabe lo que le pasó. En la última sección se puede ver imágenes de stop motion que son de la intro del Chavo. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Ahora vamos a mandar las gracias a los que me ayudaron con este proyecto tanto directamente como indirectamente. Me gustaría darle las gracias a El Ratón Mickey Gamer 2026. Ya que me ayudó con las curiosidades y con la historia, y por la parte que parece de Televisa. Y fue el que más me apoyó con este video. El segundo, que si es indirecto, fue Omiel Voiceoff. Creo que se nota bastante que algunas partes de su video lo tome para este. No es que quería robar contenido, pero antes no sabía editar, así que muchas gracias. Y este es en general a todas las personas que me apoyaron. Aquí dejo los canales, y ya por último el equipo que se esforzó bastante por hacer esta canción. Simplemente les quedó espectacular, y espero que sigas adelante. Y por último espero que le den like y comparta este video. No es obligatorio, pero me ayudaría bastante si lo hicieran. Ahora sí nos despedimos.